Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el seminario que nos impartirá la doctora Cristal Maya Maldonado y me voy a permitir leerles un poco acerca de su semblanza académica. La doctora Maya Maldonado realizó su licenciatura en biología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el 2014 y posteriormente realizó su maestría en el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMBESTAB, seguido de su doctorado en el Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del mismo centro de investigación. Am, Ha recibido diversos premios durante su formación, como por ejemplo mención honorífica en sus estudios de licenciatura, eh, premios por su mejor tesis doctoral en el 2022 y también ha recibido una beca Pew Latin America, para su investigación postdoctoral en el Instituto Johns Hopkins. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2023 y realizó sus estudios de doctorado en el departamento de postdoctorado, perdón, en el departamento de em, biología de la Universidad Johns Hopkins. También cuenta con diversas publicaciones en revistas internacionales y su línea actual de investigación se refiere al interjuego entre el sistema inmune innato y el metabolismo durante las infecciones. Estudia cómo la activación inmune conduce cambios metabólicos y cómo el estado metabólico a su vez afecta la función inmune, la renovación del epitelio intestinal y las interacciones huésped-patógeno. Utiliza diversos modelos de estudios, incluyendo modelos en insectos, para descubrir los mecanismos moleculares que subrayan la interrelación inmunometabólica, con un interés particular en cómo la disrupción del metabolismo afecta la homeostasis de tejido y la supervivencia del huésped. Sus líneas de investigación actualmente están enfocadas en dos áreas principales: inmunidad, metabolismo y renovación del epitelio intestinal y respuesta nutricional durante las infecciones. Y el día de hoy nos compartirá su presentación, que está titulada Interacción entre metabolismo y respuesta inmune, una perspectiva desde los insectos. Pues muchísimas gracias, doctora Maya Maldonado. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias a la doctora Dulce y al doctor Lenin por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar el día de hoy en este auditorio. Y como la doctora Dulce comentaba, yo trabajo con insectos y tengo interés particular en estudiar en estos insectos cuál es la relación entre respuesta inmune y metabolismo. Bueno, también antes de empezar me gustaría compartir que soy originaria del estado de Morelos y he visitado Puebla un par de veces, es un estado muy bonito, entonces pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, comenzaré hablando un poquito de este insecto que es Drosophila melanogaster. Ustedes, como la habrán escuchado anteriormente, Drosophila melanogaster también es conocido como la mosca de la fruta y ha sido utilizada en la investigación, de hecho, de varios, que ha llevado a varios premios Nobel. Y bueno, se dice que este organismo es un organismo modelo ideal. Pero ¿por qué decimos que es un organismo modelo ideal? Bueno, tiene un ciclo de vida rápido, muy simplificado, que a manera muy simplificada, bueno, tenemos un embrión y después pasa por tres estadios larvarios y esto se completa muy rápidamente, casi en 24 horas. Cada uno le toma al organismo pasar al siguiente estadio. Y posteriormente, aproximadamente después de 3 días, llega al estado de pupa. Y del estado de pupa emergen tanto las hembras como los machos y se puede continuar el ciclo. Estas mosquitas se pueden mantener muy fácil en un laboratorio. Lo que podemos ver aquí es una botellita de las que normalmente utilizamos para almacenar
Y lo que ven ustedes en esta parte es la comida, que pueden ser diferentes fuentes de comida. Y lo que ocurre aquí es básicamente en esta botellita ocurre todo el ciclo al mismo tiempo. Podemos tener individuos que son los adultos, y estos individuos adultos pueden empezar a depositar los embriones en la superficie de la comida, eventualmente van a eclosionar y alcanzar los primeros estadios que normalmente se mantienen en esta parte y posteriormente cuando van creciendo y van alcanzando o para alcanzar el estado de pupa, van a escalando esta pared de la botella en este caso. Y estos que ven aquí ustedes son, cada uno es una pupa que va a dar origen a una de estos organismos adultos. Entonces, también se dice que es un organismo modelo ideal porque además de este ciclo de vida rápido que se puede mantener fácilmente en el laboratorio, se pueden producir a gran escala y se han creado muchas mutantes. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen es que cada uno de estos tubos tenemos una línea de mosca con un genotipo y fenotipo diferente. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí completamente alrededor de unos 200, 300 organismos que tienen una mutación en determinado gen y así puede ser diferente para cada uno. Entonces, en un espacio muy pequeño, en una incubadora muy pequeña, podemos almacenar hasta aproximadamente unos 1000, 2000 individuos. Entonces, eso también facilita mucho realizar experimentos con estos organismos. Y bueno, es ideal también, ¿por qué? Porque comparte con el humano, con el cuerpo humano, una fisiología similar. Entonces, por ejemplo, aquí para ilustrar muy rápidamente es cómo la drosófila, la mosca de la fruta, tiene estos, por ejemplo, inervaciones nerviosas y que también asemejan a todo el sistema nervioso que existe en el humano. Y de igual forma, así ocurre con la distribución del cuerpo. Entonces, en los insectos, por ejemplo, es muy fácil o se utiliza mucho esta división de cabeza, tórax y abdomen. Y esta también distribución del cuerpo también la podemos encontrar en el humano. Y además, se comparten tejidos y órganos que tienen la misma función. Entonces, por ejemplo, aquí les ilustro con esta imagen todos los tejidos y órganos que componen al sistema digestivo. Y, por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver el intestino, en el caso de Drosophila, y también podemos observar que tenemos, vaya, el intestino en el humano, ¿no? Entonces, esto también facilita mucho utilizar a Drosophila como el organismo modelo para estudiar, por ejemplo, interacciones con organismos o con patógenos que eventualmente van a tener un daño o que pueden alterar el sistema digestivo. Y nos permite comparar y llevar ese conocimiento de los insectos o de Drosophila al humano. Bueno, otra cosa que facilita, como comentaba, la investigación en este organismo es la disponibilidad de las mutantes. Actualmente en el mundo existen tres centros a nivel mundial. Uno está en la Universidad de Indiana, que es el Bloomington Stock Center, y realmente es un lugar en donde se tienen almacenadas miles de líneas con mutaciones en diversos genes. Aquí, para simplificar, o para ejemplificar esto, lo que ustedes están viendo es mutantes de Drosophila que tienen mutaciones que el fenotipo, al momento de observar el fenotipo, son cambios en el color de los ojos. Entonces, por ejemplo, tenemos una mutación en el gen que se llama white y podemos observar que el fenotipo es una mosca con ojos blancos. Y por ejemplo, tenemos otra mosca con una mutación en el gen sepia y podemos observar que en este caso tiene los ojos de tono oscuro. Entonces, esto solo es para ejemplificar un caso en el que podemos observar que son una mutación que tiene un cambio que va a dar un fenotipo en el color de los ojos, pero de la misma manera podemos tener o tenemos disponibles mutantes que tienen mutaciones en diferentes genes relacionadas a enfermedades, a desarrollo, a metabolismo o inmunidad, y esto nos permite
estudiar todos estos genes en el contexto, dependiendo del contexto o de la línea de investigación que nosotros tengamos. En particular, yo utilizo Drosophila como un modelo para estudiar la respuesta inmune. Y bueno, los insectos son invertebrados y a diferencia de los vertebrados, estos insectos no producen anticuerpos, pero sí tienen una activación del sistema inmune, sí tienen una respuesta inmune. Y en particular, digamos que se puede dividir esta respuesta inmune en tres, por ejemplo, la respuesta epitelial, que es cuando por ejemplo, un patógeno llega al sistema digestivo y entonces se enciende toda la respuesta en el epitelio intestinal. También tenemos la respuesta humoral, que principalmente está basada en la expresión de péptidos antimicrobianos, y tenemos la respuesta inmune celular, que en este caso en los insectos está basada en unas células que se llaman hemocitos, que son, digamos que son iguales a los macrófagos, pero en el caso de los insectos se les conoce como hemocitos. Bueno, el estímulo que podemos utilizar para activar el sistema inmune en Drosophila y en otros insectos, bueno, son varios. También podemos utilizar bacterias, podemos usar hongos, parásitos. Hay unos modelos muy interesantes en el que incluso otros insectos, como las avispas, pueden llegar y depositar sus huevecillos dentro de las larvas y también ocurre una activación del sistema inmune. Se pueden utilizar virus y también se pueden tener otras moléculas como moléculas químicas o incluso estímulos ambientales como lo es la temperatura, ¿no? Cambio de incremento en el calor o también una exposición extrema al frío. Y con todos estos estímulos podemos tener una activación del sistema inmune y eventualmente estudiar cada una de estas respuestas. Bueno, esto es como a grandes rasgos cómo ocurre toda la respuesta inmune en el caso de los insectos. También tienen vías de señalización descritas. De hecho, muchas de estas vías de señalización de la respuesta inmune que nosotros conocemos en vertebrados fueron primero descritas en insectos. En el caso de los receptores TOL fueron descritos primero en Drosophila y después se encontró que también en los vertebrados existen, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que fueron llamados así porque primero se descubrieron, por ejemplo, el receptor TOL en el caso de Drosophila. Entonces, de las vías de señalización más importantes para Drosophila son la vía TOL, la vía IMD, que participa principalmente en la respuesta intestinal, y la vía de la JAK-STAT. Y bueno, en el caso de Drosophila es el cuerpo graso, que es similar al hígado, en el caso de los humanos, y es el principal productor de péptidos antimicrobianos. Entonces, como esto funciona es que básicamente se tiene un estímulo, se encienden estas vías de señalización y se expresan, por ejemplo, los péptidos antimicrobianos u otras moléculas efectoras y se van a la hemolinfa. Que la hemolinfa es como la sangre en el caso de los vertebrados, pero en el caso de los invertebrados no tienen como tal todas las células todos los componentes de la sangre, sino que tienen principalmente estas células del sistema inmune que son los hemocitos y se le conoce como hemolinfa. Entonces, todas estas moléculas llegan hasta la hemolinfa y el sistema de los insectos es un sistema circulatorio abierto, entonces todo el tiempo están estas moléculas distribuyéndose en todo el cuerpo de los insectos. Y también podemos tener con activación de la respuesta inmune celular, que les comentaba que en el caso de los insectos se le conoce, son los hemocitos los que llevan a cabo esta respuesta. Y también existe en cierto grado de diferenciación de estas células. Entonces, todos son hemocitos, pero cada uno puede estar desarrollando una función diferente. Por ejemplo, los lamelocitos principalmente participan en la encapsulación. Tenemos también plasmatocitos que participan en la fagocitosis, como la conocemos en los macrófagos. Y también tenemos las otras células diferenciadas de los hemocitos que se les llama células cristal y que participan en la melanización. También tenemos diversos efectores de la respuesta inmune. Esta diapositiva en particular me gusta mucho porque normalmente se cree que la respuesta inmune de los insectos no es tan especializada como lo es la respuesta inmune de los vertebrados.
Sin embargo, lo que ustedes pueden ver aquí es que hay diversas moléculas efectoras de la respuesta inmune en insectos. Todas estas, por ejemplo, que son péptidos antimicrobianos que eventualmente llegan a la hemolinfa, por ejemplo, cada una de estas se expresa de acuerdo al estímulo. Entonces, si tenemos una bacteria gram positiva, principalmente tenemos la expresión de bomaninas. Y, por ejemplo, si tenemos un estímulo de un hongo, por ejemplo, levadura, tenemos principalmente la expresión de drosocina, drosomicina. Y también tenemos la expresión de diptericina, por ejemplo, si tenemos el estímulo con bacterias gram negativas. Entonces, esta diapositiva me gusta mucho para ilustrar que la respuesta inmune de los insectos sí también es una respuesta inmune especializada y que van a enviar el péptido antimicrobiano dependiendo del estímulo. Entonces, sí hay cierto grado de especialización en la respuesta inmune innata de los insectos. Y bueno, ¿cuáles son las rutas de infección que tenemos también naturales, tanto naturales como en el laboratorio, que nosotros podemos utilizar para realizar investigación? Bueno, les comentaba que los hemocitos hacen melanización o a que las células cristal participan en la melanización y esta es una mosca que se encontró de manera natural en el campo y lo que ustedes pueden ver aquí en estos puntitos negros son spots son puntos de melanización. Entonces son básicamente provocados por esta respuesta inmune celular de los hemocitos y de las células cristal para realizar este spot de melanización y dejar atrapados, por ejemplo, a los patógenos. También otros artrópodos pueden atacar a estos insectos y eventualmente se va a desencadenar una respuesta inmune y esto puede ocurrir en la naturaleza, entonces son los ejemplos que normalmente encontramos en la naturaleza. Y lo que ustedes pueden ver aquí en el panel C y D son las rutas de infección que podemos utilizar en el laboratorio. Por ejemplo, podemos inyectar directamente en el tórax a los patógenos con esta aguja muy fina, inyectar directamente a los patógenos y de esta manera activar todo el sistema inmune a nivel sistémico. Y también podemos tener una activación utilizando esporas de hongos. Entonces básicamente estas moscas se bañan completamente en una solución de esporas de hongos y también podemos tener de esta manera una activación del sistema inmune. Un aspecto que es muy importante y que se tiene que tomar en consideración cuando se estudia tanto inmunidad como metabolismo y otros muchos aspectos de los organismos es la microbiota. Por ejemplo, la microbiota sabemos que afecta a inmunidad, metabolismo, la incorporación de los nutrientes, también afecta la reproducción y afecta al intestino. Entonces, por ejemplo, Drosophila es un modelo muy útil para estudiar inmunidad, metabolismo y tomar en consideración la microbiota porque existen muy pocas especies en el microbioma de Drosophila. Entonces, principalmente el microbioma de Drosophila está compuesto por bacterias del ácido láctico y del ácido acético, que pertenecen a los géneros de Lactobacillus y Acetobacter. Y lo que ustedes pueden ver aquí en la imagen son principalmente las cuatro especies que podemos encontrar en el microbioma. Y también una de las cualidades que tiene este modelo es muy noble, es que, por ejemplo, en una misma caja de medio, lo que ustedes pueden ver aquí, es que es el mismo medio y es una muestra del intestino de Drosophila y están las cuatro especies y se pueden diferenciar muy fácilmente en la misma caja Petri. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que es Lactobacillus plantarum y que la colonia es un poco más amarillita. Y en este caso tenemos Lactobacillus brevis, que la colonia es más de color más blanquecino y brillante. Entonces es muy fácil diferenciarlas en la misma caja Petri y en una misma muestra se puede realizar y cuantificar cuántas de estas colonias de cada especie o de cada tipo, por ejemplo, cuántas del ácido láctico tenemos en total en comparación con bacterias del ácido acético, que en este caso las del ácido acético son estas bacterias de color más cafecito. Entonces es muy noble este modelo porque podemos diferenciar fácilmente el tipo de colonia y la cantidad de bacterias que hay en determinada condición. Y bueno, ¿cómo lo vemos en el microscopio el intestino?
Entonces, básicamente aquí les muestro una imagen del intestino de moscas que tienen microbiota, tienen una microbiota normal, y moscas que tienen, que no tienen bacteria, que no tienen microbiota, que se les conoce como moscas axénicas o moscas libres de gérmenes. Y bueno, lo que podemos ver aquí es básicamente el intestino y cada uno de estos puntitos es un núcleo de una célula. Y ustedes pueden ver aquí que en presencia de la microbiota pareciera que está completamente desarreglado y que tenemos diferentes tamaños de núcleos. Eso significa que tenemos diversos tamaños o diversos tipos celulares. Pero en cambio, cuando las moscas no tienen bacterias, cuando el intestino está completamente libre de gérmenes, podemos observar que este intestino tiene preferentemente núcleos de un tamaño en específico y están incluso pareciera que tienen hasta una distribución más arreglada, ¿no? Pero bueno, aunque este intestino se vea de esta manera más arreglada, podríamos decirlo, sí tiene una implicación muy importante en varios aspectos de la fisiología general de la mosca. Y por ejemplo, la presencia de estas bacterias eventualmente nos lleva a cambios en la cantidad de células, en la morfología o el tipo de células. Esto nos va a llevar a cambios en la función del intestino y en la expresión de los genes, porque cada uno de estos tipos celulares puede estar expresando cierto tipo de genes y eventualmente nos va a llevar a cambios en el sistema inmune. Entonces, la presencia de bacterias y el tipo de bacterias que está presente en las moscas definitivamente puede impactar la respuesta inmune. Y bueno, ¿cómo obtenemos estas moscas sin microbiota? Básicamente nosotros utilizamos una técnica que implica quitar el corión del embrión. Entonces, lo que les muestro aquí es básicamente un embrión. Cada uno de estos es un embrión de Drosophila que eventualmente va a romperse y del cual va a emerger una larva. Y lo que ustedes ven aquí, en donde pareciera que están estas antenitas de los embriones, es el corion. Entonces, básicamente lo que nosotros realizamos es exponer estos embriones a una solución con diferentes ingredientes, incluyendo, por ejemplo, hipoclorito, que es básicamente una solución con cloro a un determinado porcentaje. Y lo que hacemos es eliminar esa membrana que tiene estas antenitas. Estamos eliminando el corión y eventualmente obtenemos los embriones de esta manera, que ya no tienen corión. Entonces, una vez que obtenemos los embriones de esta manera, nosotros es posible transferirlos a un ambiente, a un vial, a un tubito de estos de comida que les mostraba anteriormente. El tubito de comida debe estar completamente estéril y debemos realizar todo esto en condiciones completamente de esterilidad para que nosotros podamos mantener ese ambiente libre de gérmenes y podemos mantener estas moscas libres de gérmenes. Entonces, una vez que son transferidas al tubo de comida, básicamente las larvas pueden emerger de estos embriones y van a estar completamente libres de gérmenes. ¿Por qué? Porque estas moscas normalmente toman la microbiota del ambiente. Entonces, si estas moscas emergen y están expuestas inmediatamente a los microbios, van a tomarlos del ambiente. Pero en el momento que nosotros eliminamos esta capa del corión, que es en donde está la microbiota, y además los transferimos a un ambiente de comida, a un vial completamente estéril, se pueden mantener completamente libres de gérmenes. Bueno, esto nos permite estudiar diferentes cambios en la fisiología. Por ejemplo, aquí les muestro, estos tubos son los tubos normales, en condiciones normales, en donde tenemos estas moscas con microbiota. Y tenemos la exposición a patógenos. Tenemos aquí un patógeno que es bastante letal, que se llama Pseudomonas entomófila, y otro patógeno también de insectos que se llama Erwinia carotova carotova. Y este patógeno no es tan letal comparado con el de Pseudomonas entomófila, pero podemos ver que a diferencia de los tubos controles, sí tiene un impacto cuando están expuestas estas moscas a estos microorganismos. Pero esto es en presencia de la microbiota. Entonces, aunque tengamos el patógeno en presencia de la microbiota, todavía podemos observar un poco de crecimiento. Sin embargo, en las moscas que no tenemos microbiota, para empezar, podemos ver que
Estos son tubos que se colocaron a la par, entonces podemos ver que para empezar existe un cambio en la velocidad del crecimiento, por ejemplo, y vemos que definitivamente hay un impacto cuando existe un patógeno presente en el ambiente. Vemos que casi no se desarrollan estas pupas. Y también, aunque el patógeno en este caso no sea tan letal comparado con el otro, pero también vemos un impacto en el crecimiento y en el desarrollo de estos microorganismos, de estos organismos que es Drosophila. Entonces, podemos en general observar que la microbiota sí ayuda, por ejemplo, en la presencia de patógenos, cuando están algunos patógenos presentes, van a ayudar a combatir esos patógenos, pero también van a promover el desarrollo. Y bueno, ¿y qué pasa si cambiamos la dieta? Entonces, también el sistema, este sistema de Drosophila nos permite nosotros modificar las dietas y estudiar qué pasa en un contexto cuando tenemos, por ejemplo, una dieta con más carbohidrato o una dieta con más proteína, que en este caso lo que les muestro aquí principalmente las diferencias son, por ejemplo, diferencias en la coloración de la cutícula. Aquí lo que ustedes ven, primero voy a explicar el lado derecho, son moscas en condiciones con una dieta con más proteína y ustedes lo que pueden ver es que en el abdomen tiene esta coloración particular que es más evidente en el caso de los machos. Es que lo que vemos aquí son machos. Y en el caso cuando modificamos la dieta y ahora tenemos más carbohidrato con respecto a proteína, podemos observar que ahora la coloración de esta cutícula se pierde en el caso de los machos o disminuye. Entonces, es muy, muy bonito en el caso del sistema de cómo al simplemente modificar tanto la cantidad o la proporción de proteína con respecto a carbohidrato en una dieta, es posible entender y observar de manera fenotípica muy fácilmente estos cambios en la dieta. Y bueno, esto nos permite estudiar efectos en el metabolismo, inmunidad, reproducción y utilizar también este Drosophila como un modelo de obesidad y de enfermedades metabólicas. Lo que particularmente nos interesa en este sentido es caracterizar genes nuevos. Previamente, por datos de un transcriptoma, nosotros identificamos cuáles genes son inducidos por el microbioma y nos centramos en cuáles de estos genes están relacionados con la estructura del intestino, metabolismo de glucosa, metabolismo de lípidos o la regulación en la expresión de genes. Y particularmente en este caso nos centramos en genes que no han sido caracterizados, que no estaban anotados con una función en las bases de datos. Y de esta manera nos propusimos caracterizar al menos estos cuatro. El día de hoy, por cuestión de tiempo, hablaré solamente del que está relacionado con el metabolismo de lípidos. Y bueno, ¿cómo es el metabolismo o la homeostasis de lípidos en el caso de los insectos? Bueno, en el caso de los insectos, y también como ocurre en otros organismos, los lípidos son absorbidos en el intestino. Los lípidos que se encuentran en la dieta se pueden absorber en el intestino y en el caso de Drosophila se absorben primero por los ácidos grasos y ya en el interior de la célula, ejemplifica en un enterocito, se convierten a diacilglicerol y posteriormente a triacilglicerol. En el caso del diacilglicerol, este es transportado a través de otras moléculas por la hemolinfa, que les comentaba que en el caso de los insectos es un sistema circulatorio abierto, entonces todo el tiempo están circulando estas moléculas de hemolinfa y todo el tiempo se están transportando estos lípidos tanto a otros tejidos como al cuerpo graso. Que el cuerpo graso, además de ser el principal productor de péptidos antimicrobianos, también almacena grandes cantidades de lípidos. Y bueno, entra como diacilglicerol y en este caso en el cuerpo graso también se puede transportar o descomponer a ácido graso. Y bueno, cada uno de estos procesos tiene ciertos marcadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los intestinos tenemos marcadores de lipogénesis como la lipina, que promueve esta formación de diacilglicerol. Tenemos también moléculas que transportan estos en la hemolinfa, como la lipoproteína 2, y también tenemos marcadores de lipólisis, que en este caso se les conoce como moléculas o proteínas LSD por Lipid Storage Droplet 1 y 2, que son las principales proteínas que se encargan de esto, de
promover la lipólisis en el caso del cuerpo graso. Bueno, lo que nosotros realizamos en este caso nos interesaba estudiar una molécula que se llama, bueno, que nosotros la llamamos como YP3 o que también se conoce como Yol Protein 3. Y en este caso es una proteína que normalmente está asociada o hasta entonces había sido reportada como funciones relacionadas a reproducción. Y bueno, de alguna manera funciones relacionadas a reproducción, porque también los lípidos, toda la energía que es necesaria para la reproducción, esta proteína está involucrada en este transporte de lípidos y en transferir esta energía para la reproducción. Sin embargo, nosotros utilizamos o bueno, queríamos estudiarla, esta proteína específicamente en el contexto de la homeostasis de lípidos. Y entonces había disponible por fortuna una de estas mutantes que tiene una mutación en esta proteína, que es la YP3 o YOL Protein 3. Y de esta manera nos fue primero posible estudiar la expresión de los genes, de estos marcadores de lipogénesis, marcadores de lipólisis y marcadores del transporte de lípidos. Entonces, utilizando la mutante, simplemente evaluamos la expresión en la mutante de esta proteína YP3 con respecto a una mosca control, es que nosotros utilizamos como un control que sabemos que no tiene la mutación de esta proteína YP3. Y comparamos la expresión tanto en hembras como en machos. Y como ustedes pueden ver aquí, principalmente encontramos cambios en el caso de los machos. Encontramos que existe una disminución en estos marcadores de lipogénesis y un incremento en los marcadores de lipólisis. Y esto nos sugería que había alguna desregulación en la homeostasis de lípidos, principalmente en los machos. Entonces decidimos realizar unos ensayos que son unos ensayos de inanición. Básicamente estos ensayos consisten en colocar a las moscas, en colocar a las drosófilas en viales y privarlas de alimento. Estas moscas son verdaderamente fuertes y pueden estar hasta incluso aproximadamente 3, 4 días, completamente sin alimento, simplemente con alguna fuente de agua, de hidratación. Y entonces de esta manera pudimos nosotros observar qué está pasando en condiciones de inanición. Bueno, durante este ensayo lo que pasa es que nos permite evaluar el estado energético de la mosca, nos permite evaluar cómo moviliza los lípidos para sobrevivir. Entonces, en este caso comparamos en nuestra mosca wild type o nuestra mosca control comparado con nuestra mosca mutante. Y observamos que en el caso de las hembras parece que sobreviven un poco mejor. Parece que primero empiezan a morir, pero parece que después les va un poquito mejor con respecto al control. Y esta es la condición con microbiota, son las moscas normales con su microbiota. En el caso de los machos, vimos que en este ensayo de inanición mueren más rápido. Entonces, esto nos sugería, bueno, con respecto también a la expresión de genes que vimos anteriormente, es que sí había algo en la homeostasis de lípidos en los machos que al parecer no está funcionando correctamente. Y posteriormente evaluamos lo mismo, pero en moscas sin microbiota, en moscas completamente libres de gérmenes, y de manera interesante vemos que ahora las hembras mueren muchísimo más rápido y en el caso de los machos también. Ahora, primero sobrevivió un poquito más de las 48 horas y ahora dramáticamente todas las moscas han muerto antes de las 48 horas. Entonces, esto nos comunica que efectivamente hay algo en el caso de los machos, que esta molécula, que esta proteína, Yol Protein 3, nos está afectando la homeostasis de lípidos en los machos. Y bueno, entonces esto nos hablaba de que estaban muriendo más rápido, no están tal vez movilizando sus lípidos o no sabemos. Entonces decidimos evaluar estas reservas energéticas. Evaluamos la cantidad de triacilglicerol, tanto en las moscas con microbiota y sin microbiota, tanto en hembras como en machos. Y podemos observar que en el caso de las hembras, las principales diferencias se encontraron en las moscas cuando están sin microbiota, cuando no tienen microbiota,
Esto es algo que ya se había reportado anteriormente, entonces nuestros datos concuerdan con lo que estaba ya reportado en la literatura, pero lo que encontramos de manera novedosa fue que ahora esta proteína, las moscas que tienen esta mutación en la proteína YP3, tienen una mayor cantidad de lípidos en el caso de los machos, pero en ausencia de microbiota todavía tienen una cantidad mayor de lípidos. Entonces, esto es muy interesante porque me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Y como pueden ver aquí, les recuerdo que estas moscas, los machos, mueren muchísimo más rápido. Entonces, esto nos hablaba que efectivamente tienen más reservas energéticas, pero mueren más rápido. Volvimos a evaluar los marcadores de lipogénesis, lipólisis y de transporte de lípidos, pero en esta condición de inanición. Y ahora encontramos que efectivamente hay una disminución en la expresión en la molécula que transporta los lípidos. Esto nos indica que entonces, aunque los machos tengan una mayor cantidad de reserva de lípidos, no los están movilizando. Y es esta proteína, la proteína YP3, la que muy probablemente se asocia con la lipoproteína 2 y no está permitiendo el transporte de lípidos durante esta condición de inanición. Y bueno, desde luego nos interesa qué ocurre en el contexto de una infección. Entonces, utilizando estas mismas moscas mutantes, realizamos la infección con este patógeno que es Erwinia carotova. Y una cosa que es importante mencionar aquí es que los patógenos que tenemos utilizando hasta ahora son patógenos que son completamente de insectos, entonces también tenemos, podemos trabajar este modelo de manera segura. Y entonces podemos observar que de manera general, las moscas que están en gris, que son las barras grises, que son datos de nuestras moscas control, vemos que resuelven la infección. Aproximadamente a las 48 horas ya estas moscas control ya resolvieron la infección, pero las moscas que tienen la mutación en esta proteína no están resolviendo la infección. Y esto es más evidente en este caso, en el caso de las hembras, con el caso de los machos. Entonces, esto es interesante porque mientras en los machos probablemente esta proteína participe más en el caso del metabolismo de lípidos, es posible que en las hembras participe más desde el lado, desde en un contexto de infección, tenga una mayor participación. Y nos habla también en estas diferencias fundamentales entre metabolismo y inmunidad que puede haber entre hembras y machos. Bueno, también evaluamos esto desde las larvas, porque nos llamó mucho la atención desde dónde ocurren estos cambios en la homeostasis de lípidos. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí son larvas de Drosophila, en este caso nuestras moscas, larvas de nuestras moscas control y larvas de nuestras moscas mutantes. Y estas partes que están un poco más densas, estas partes oscuras que pueden ver en la imagen, es el cuerpo graso. Entonces, como pueden ver aquí, pareciera que tiene una mayor cantidad de cuerpo graso, una mayor cantidad de lípidos desde larvas, y esto lo comprobamos con un ensayo de densidad, en el que ponemos diferentes concentraciones de sucrosa y podemos observar que las larvas que flotan más es indicativo que tienen una mayor cantidad de lípidos. Entonces, al incrementar la cantidad de sucrosa, podemos observar que va incrementando este porcentaje de larvas que flotan, indicando que hay una mayor cantidad de lípidos en el caso de las larvas. Y de esta manera pudimos corroborar que estos cambios en la homeostasis de lípidos que en el estado adulto son principalmente observados en machos, también vienen desde desde el estado larvario de las moscas. Y bueno, hasta el momento les he platicado principalmente del modelo de Drosophila y cómo utilizamos estos insectos para estudiar metabolismo y su relación con la respuesta inmune. Y bueno, les he hablado que todas estas herramientas genéticas que existen en Drosophila y cómo nosotros las podemos utilizar, pero también otra de los aspectos que nos interesan en el laboratorio es extrapolar este conocimiento de Drosophila a insectos de importancia en la salud pública. Y uno de estos insectos que son los mosquitos, que bueno, probablemente todo el mundo ha sido picado por un mosquito alguna vez. Y existen interacciones específicas con patógenos que a nosotros nos interesa estudiar. Y bueno, los mosquitos sabemos que
Son de los organismos, de hecho es un organismo que está considerado como el más peligroso del mundo. Y bueno, estos mosquitos transmiten diferentes patógenos, diferentes microorganismos. Tenemos varios virus, como el virus dengue, virus Zika, y tenemos también la interacción con otros organismos, como es el parásito de la malaria o nemátodos, incluso también pueden transmitir nemátodos. Eh, eh, lo que se ha estado estudiando en el laboratorio es cómo ocurre esta dinámica del epitelio intestinal durante las infecciones. Basados en estudios de Drosophila, nosotros sabemos que en el caso del intestino de Drosophila, como les mostraba anteriormente, existen diferentes tipos celulares y dependiendo del patógeno va a ser la respuesta inmune de estos tipos celulares, de esta respuesta epitelial del intestino. La expresión de moléculas también puede cambiar y también diferentes procesos de diferenciación. Entonces, esto sabíamos que ocurría en Drosophila y también eventualmente encontramos que también ocurre en los mosquitos. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es básicamente una imagen de diferentes células, diferentes tipos celulares del intestino del mosquito y cuando existe una interacción, por ejemplo, con levaduras, pero sabemos que esto también pasa con el parásito de la malaria, existe una división y diferenciación celular. Entonces podemos ver aquí cómo ocurre una división de estas células madre, que son las intestinal stem cells, eh, y que están presentes en el intestino, y ocurre esta división de estas células madre y puede llevar a la diferenciación tanto de enterocitos como enteroblastos que van a formar parte del intestino. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para utilizar, estudiar esta respuesta epitelial durante las infecciones? En el caso de Drosophila, pues bueno, tenemos marcadores específicos en las células del intestino. Y, por ejemplo, tenemos una línea celular que es la escargot, que escargot es una proteína que se expresa en células progenitoras, se expresa exclusivamente en células progenitoras. Y esta línea de drosófila tiene la proteína escargot acoplada a la proteína verde fluorescente. Entonces, de esta manera, cuando nosotros realizamos el estímulo, es, por ejemplo, posible observar la activación de estas células progenitoras por la expresión de esta proteína. Y cada uno de los puntitos que ustedes pueden ver aquí en verde fluorescente corresponde a una célula progenitora expresando esta proteína y esta proteína verde fluorescente. Este es en el caso de Drosophila. Entonces es muy fácil porque tenemos ya la línea del organismo expresando la proteína verde fluorescente y nos va a indicar muy fácilmente que estas son células progenitoras. Pero en el caso de los mosquitos, esto es una limitante porque hasta el momento no existen estas herramientas genéticas como lo existen en Drosophila. Sin embargo, nosotros lo que estamos intentando es definir estos marcadores de estas células del intestino y lo que sí podemos utilizar son herramientas, por ejemplo, de química click para acoplar estas bases que sabemos que son necesarias para un proceso de activación del ciclo celular. Entonces, si ocurre una activación, una diferenciación, división celular y posteriormente una participación del ciclo celular en estas células, estas moléculas se pueden incorporar y de esta manera nosotros podemos observar que hay una activación y una respuesta en estas células. Entonces, por ejemplo, mientras en el caso de Drosophila ya existen estas herramientas genéticas, nosotros debemos incorporar otras herramientas para estudiar cómo ocurren estos cambios celulares en el intestino de los mosquitos. Y bueno, también otra cosa que nos interesa son los micronutrientes como otro componente más metabólico y nutricional que necesita muy probablemente el patógeno. En este caso, uno de los micronutrientes que nos interesan son, algunos de los micronutrientes que nos interesa estudiar son los metales y particularmente cómo se redistribuyen estos nutrientes en el contexto de una infección. Entonces, los mosquitos, por ejemplo, las hembras, sabemos que se alimentan de sangre y en el caso de cuando ocurre esta alimentación con sangre de esta dieta, va a incorporar el organismo diferentes metales. Por ejemplo, uno de los más importantes es hierro. El hierro es utilizado también y va a tener un efecto muy importante en la reproducción, que cuando estos mosquitos se alimentan de sangre, eventualmente van a llevar a la puesta de huevecillos y esto va a generar muchísimo más mosquitos.
Entonces nosotros vemos esto como una oportunidad en la que de intervención, en la que nosotros podemos, al estudiar este metabolismo del hierro, del micronutriente, de cómo se toma y cómo nosotros podemos utilizar este propio metabolismo de los mosquitos para intentar intervenirlo y evitar que, por ejemplo, pongan más huevecillos o limitar la puesta de huevecillos en el caso de los mosquitos. ¿Por qué? Porque estos nutrientes sabemos que son necesarios eventualmente para la reproducción. Pero esto desde luego puede cambiar cuando ocurre en el contexto de una infección. Entonces, sabemos que algunos patógenos, tanto bacterias como por ejemplo el parásito de la malaria, también necesita hierro. Y entonces, finalmente, el parásito también necesita de esos micronutrientes o de esos componentes nutricionales que están en el insecto, tanto en el mosquito en este caso. Entonces, una de las cosas que también estudiamos en el laboratorio es entender cómo es este balance entre respuesta inmune y reproducción, es decir, cómo el mosquito tiene que decidir si se defiende cuando existe una respuesta, un patógeno en el ambiente o en su organismo, o si decide poner, por ejemplo, huevecillos, tal que también eso va a eventualmente prolongar su existencia. Y bueno, esto como si limitamos, si nosotros intervenimos estos procesos, cuáles son los cambios en el patógeno, si también existen lípidos y carbohidratos, y eventualmente cómo va a impactar esta interacción entre el parásito y el mosquito. Bueno, finalmente me gustaría agradecer mucho nuevamente la invitación, también agradecer a todos mis colaboradores por los cuales ha sido posible todo este trabajo y seguirá siendo posible todo este trabajo. Y también por aquí les dejo mi información de contacto y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora Maya Maldonado. Muchísimas gracias. Felicidades por su excelente trabajo y su excelente presentación. El seminario ahora Muchas está gracias. abierto- Gracias. El seminario ahora está abierto a preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para la doctora? Adelante, doctor Lenin, por favor. Hola, Hola. doctora Maya. Está muy padre su sistema. Creo, por razones un poco tangenciales a la plática, no había pensado en todo el alcance de la línea de investigación. Y esta última parte, en realidad podría preguntar de todo, tengo muchas cosas que se me ocurren, pero de esta última, creo que siempre hay estas ideas de si comemos tal o cual cosa, el mosquito no te va a picar, ¿no? Pero si bien no lo dijiste así, ¿crees que puede haber maneras en que nos volvamos menos apetecibles para el mosquito? No sé, no sé nada del metabolismo de hierro, ni siquiera en el humano y menos en el mosquito. Si eso es un goal realista, ¿no? No Eh, sé si tienes algunas ideas. Sí, como tal, esa parte sí no es parte de nuestras líneas de investigación, pero sí conocemos que hay otro grupo muy fuerte, de hecho, en la Universidad Johns Hopkins, pero eso tiene que ver más con el sistema olfativo del mosquito, de cómo nos perciben, ¿no? Y de hecho, estos investigadores realizaron un estudio muy interesante en el que básicamente colocan a personas en una cámara en donde pueden captar con esa cámara los olores que desprenden del cuerpo y pueden poner a los mosquitos para ver como qué prefiere el mosquito, ¿no? ¿Qué olores prefiere más? ¿Qué olores son más llamativos? Entonces sí, desde luego los olores que nosotros desprendemos del organismo van regulados también por nuestra propia microbiota. Y eso tiene que ver con la alimentación también. Entonces sí, dependiendo también de nuestra alimentación, de la microbiota que nosotros tengamos en nuestro organismo, podríamos ser más o menos apetecibles para los mosquitos. Qué interesante. Algo, yo no, la verdad había estado, no, más bien nunca, fuera de las mosquitas en la casa, había pensado, y fuera de las clases, donde
se habla justamente de cómo se identificaban las mutaciones de los codones de stop, ¿no? Que antes tenían justamente en los nombres de los colores. Entonces, y ahora que lo presentas, ¿qué tan manipulable genéticamente son estos dos modelos, ¿no? Ya el de mosquito, pues sí nos das una idea de que no es tan fácil o todavía no está tan estandarizado, pero la mosca, Ujú. hoy por hoy, si yo quisiera hacer específicamente mutaciones de una vía de señalización, ¿a qué me enfrento? ¿A años de dolores de cabeza o a la compra del kit? No, no sé. Realmente, ese es un detalle muy interesante, porque sí, todas estas mutantes, las que yo les presentaba del color de los ojos, incluso las que nosotros usamos con estas mutaciones en el metabolismo de lípidos, están disponibles a la venta al público, ¿no? Digamos, de alguna manera. Entonces, en el Bloomington Stock Center, que es el que está en Estados Unidos, pero también hay muy grande, un Stock Center muy grande en Viena y hay otro muy grande en Japón. En estos centros a nivel mundial están disponibles para venta, ¿no? Desde luego, o sea, no te las venden con la intención de venta, sino más bien es un costo de recuperación que a ellos para recuperar un poco de lo que a ellos les cuesta mantener todas estas líneas, ¿no? Pero sí están disponibles todas estas líneas para el público. Esa es una. Y la otra parte de la pregunta es que ya es muy fácil obtener estas mutaciones. Incluso existen ya empresas o centros de investigación especializados que se dedican más que a estudiar los genes o la función es generar estas mutantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también el sistema CRISPR-Cas vino a revolucionar toda esta facilidad y a realizar estas mutaciones de manera mucho más sencilla. Entonces, sí es posible, si hay alguna que no esté ya disponible en el centro, en el Bloomington Stock Center o en alguno de estos centros, se puede generar de manera muy fácil con el sistema CRISPR-Cas. Y más que montarlo actualmente en el laboratorio, es hacer uso de pues de estos centros de investigación o de estas empresas que ya se dedican de manera rutinaria y diaria a hacerlo, porque ya es muy fácil para ellos generar la mutante y a bajo costo, que también esa es otra. Está muy padre. No veo todavía manos levantadas y no sé si alguien ha puesto algo en el chat. Entonces voy a abusar de que tengo Adelante. la palabra. Este, ¿Y cuál sería la expectativa de la relación? O bueno, no hablaste de eso, pero sí tenías una diapositiva de los virus que transmiten los mosquitos. Sí. ¿Habría una expectativa de afectar, cambiar la microbiota, digo, no en el laboratorio, sino a una escala otra vez humana, donde le pudiéramos cambiar la microbiota a los mosquitos para que no transmitieran estas enfermedades? Digo, no tengo idea de cómo responde el mosquito siendo nada más vector, ¿no? Al tener virus de Zika en su intestino, al tener el yellow Sí. fever. No sé si me pudieras dar algunas ideas al Sí, respecto. esa es una pregunta muy, Gracias. muy interesante en el sentido de que para empezar, sí, cada interacción con uno de estos virus va a llevar a que el mosquito completamente remodele su microbiota, sí. Entonces va a depender cómo la microbiota se va a remodelar dependiendo de cómo el mosquito, si tiene una interacción con el virus dengue o si tiene una interacción con el parásito de la malaria. Entonces, para empezar, eso sí ocurre. Entonces, también una de las cosas que nosotros buscamos es cuáles de estos candidatos, de estas bacterias que son parte ya de la microbiota del mosquito, sabemos que puede proteger o limitar el desarrollo de estos patógenos. Entonces, sí, la intención es, y ya se han identificado varios bacterias, sobre todo bacterias, que son candidatos para limitar el desarrollo, por ejemplo, del virus o limitar el desarrollo del parásito de la malaria. Y algunas de estas bacterias podríamos decir que podrían ser principalmente competidores por nutrientes, que es a lo que me refería. Entonces, si nosotros proveemos a estos mosquitos con estas bacterias que son como competidoras de los nutrientes, entonces podríamos limitar el desarrollo de parásitos o eventualmente la producción de virus dentro del mosquito, ¿no? Entonces, sí son estrategias que se tiene pensado
eventualmente, desde luego son muchísimos pasos, pero el paso que a nosotros nos toca es como identificar estas bacterias que limitan el desarrollo de los patógenos. Muy padre, muchas gracias. Cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctora Paulina. Mm, Hola, Hola, ¿qué tal? yo, s- ¿qué tal? Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal, doctora? Soy Paulina Cortés. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo me quedé pensando si, por ejemplo, en el primer trabajo que nos presentó, importa la edad de evaluación de las mutantes Ujú. y también de los wild types. O sea, aquí. No sé, pero yo creo que Drosophila también se está convirtiendo en un modelo para poder evaluar estos cambios del metabolismo con y sin microbiota a lo largo del envejecimiento, bueno, del desarrollo, pero también para el envejecimiento. Sí, sí, desde luego sí, muchísimas gracias por la pregunta porque me va a permitir como desarrollar un poco más la idea precisamente en este contexto. Entonces, para empezar con la edad, sí es importante. En este caso, lo que nosotros hacemos para cuidar estos términos de la edad es realizamos, para empezar, cuidamos la densidad de los organismos, es decir, el número de organismos que están creciendo en cada vial. Porque esto también puede tener implicaciones. En el caso de los insectos, el espacio es muy importante para eventualmente ver cuál va a ser el tamaño, por ejemplo, de los insectos. Si tenemos muchos insectos en un vial, van a crecer muy hacinados y van a crecer organismos muy pequeños, ¿no? Entonces, para empezar, cuidamos la densidad de organismos que tenemos por vial. Y bueno, eso finalmente también nos va a llevar a que nuestras moscas emerjan el mismo día. Entonces, tomamos las moscas que emergen el mismo día y de esta manera cuidamos que sí tengan más o menos todas la misma edad, tal vez por una variación de aproximadamente unas 12 horas de diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, tomamos como ese grupo de moscas que emergen juntas en esas 12 horas y con esas podemos realizar los experimentos. En este caso, son moscas que tienen 4 días de edad, es decir, a los 4 días de edad ya maduró el sistema inmune y ya nosotros las podemos, o sea, ya consumieron algo de comida durante 4 días, ya tienen un estatus nutrimental y ya después las ponemos en las condiciones de inanición. Pero con respecto a la pregunta de si la edad importa, sí va a ser diferente si nosotros, por ejemplo, utilizamos una mosca de 10 días o una mosca de 20 días. Normalmente una mosca vive aproximadamente, dependiendo el genotipo, pero por ejemplo estas moscas control que tenemos, las white que están aquí, viven aproximadamente unos 80 días en condiciones normales, con comida y con condiciones normales, ¿no? Sin infección. Pero entonces también esto nos permite estudiar, por ejemplo, cuál es el contexto de esta proteína en el envejecimiento, ¿no? Y podemos realizar experimentos de longevidad, que básicamente nosotros vamos evaluando cuántas moscas se van muriendo a lo largo de estos 80 días. Y de hecho interesante porque sí lo hicimos con esta proteína, YP3, vimos que sí tiene un efecto y principalmente en las hembras. Entonces, a diferencia de la parte que veíamos que hay principalmente afectaciones del metabolismo de lípidos para machos, parece que esta proteína es un poco más importante para la longevidad. Y sí va a ser completamente también diferente el metabolismo de una mosca joven, de unos 4 días aproximadamente, y una mosca de unos 30 días, que ya se podría considerar como una mosca longeva. Ya, muchas, muchas gracias. Y bueno, ya que estamos en esta diapositiva, a mí me gustaría ahondar más en lo que pasó con hembras, porque a lo mejor la Sí. explicación de machos, creo que la hizo usted un poco más detallada, pero aquí con las hembras, dado que ellas solo se vio una diferencia más clara entre las dos eh, curvas cuando no tienen microbiota. Ujú. Ya no me dio tiempo en las otras diapositivas como de entender esto qué relación tenía
con si movilizaban o no los lípidos y ahí qué está pasando. Aprovechando que ya tengo el micrófono y que está la diapositiva, Claro. ¿nos puedes volver a explicar? Sí, claro. En este caso, sí no vimos afectaciones en el metabolismo, la cantidad de lípidos con respecto a a las moscas control, ¿no? Y como podemos ver, y eso también, al parecer, también no hay diferencias significativas cuando las moscas no tienen microbiota en el caso de los contenidos, en el caso del contenido de lípidos. Tampoco vimos diferencias en la movilización de estos nutrientes, es decir, la expresión de la lipoproteína 2, que es la que se encarga de movilizar esto, también al parecer está igual. Pero el efecto que vimos aquí parece ser que, bueno, solamente ocurre cuando no tienen microbiota, ¿no? Entonces, una de las cosas que no evaluamos en este caso fue cómo ocurre la reproducción de esta mosca en este caso del contexto sin microbiota. En el caso de con microbiota sabemos que no hay afectaciones de reproducción, pero en el caso de sin microbiota no lo hemos evaluado. Entonces, una de las cosas que nosotros pensamos que podría estar ocurriendo es que en el caso de la microbiota está afectando la reproducción. Sabemos que la reproducción es energéticamente muy costosa, y entonces esa es la razón por la que probablemente si esta mosca está colocando más huevecillos o se están estos nutrientes utilizando para la reproducción, entonces está habiendo afectaciones al momento de tener una condición de estrés como es la inanición. Ya, de acuerdo. Y luego, una pregunta más que me quedó es cuando nos enseña las mutantes de YP3 y su fenotipo, o sea, que tiene, es como una diapositiva en donde tiene a las drosófilas y nos explicó que en la parte más Ah, distal del cuerpo hay una diferencia en la coloración. Allí en- sí, por aquí. no se ve en todas, ¿verdad? Ajá, Ajá, esa. exactamente. Entonces ahí en las flechitas nos muestra unas en donde se ve esto y luego abajo a lo mejor hay algunas que no lo tienen. Ahí, yo lo que me quedé pensando es como en la penetrancia quizás del fenotipo, es decir, esto que están estudiando se ve en todas las moscas o el hecho de que algunas sí tengan esa puntita más Ujú. pintada también habla de que va a haber una variabilidad en afectaciones. Sí, desde Por luego lo habla de una variabilidad. En este caso son moscas control, no son moscas con mutación. En este caso, particularmente el de la fotografía, son moscas control. Entonces, más que claro, nada, es de la dieta, ¿verdad? Es sí, como lo cambia la dieta, sí. Ah, exactamente. Entonces, en este caso, creemos que más que nada va relacionado al estatus nutricional. En cómo entonces estas moscas, el estatus nutricional estaría afectando todas estas cambios en la cutícula, esta coloración, y desde luego sí hay una variabilidad. Son más las moscas que están con los cambios en la cutícula que con respecto, por ejemplo, que esa no lo tiene, pero sí sería interesante, no hemos llegado hasta esa parte de cuáles son específicamente esos cambios nutricionales los que están provocando estos cambios en la coloración de la cutícula. Existen otros trabajos que de hecho apuntan que cambios en o la sea, coloración de la obviamente cutícula. cuando hacen afectaciones con la dieta, Sí, sí, sí. Perdón, se cortó un poco la comunicación, no entendí todo. ¿podría usted repetir lo que Sí, estaba diciendo? Y ya ahorita le... ok, sí, son básicamente afectaciones por los cambios en la dieta, los que llevarían a cambios en el estatus nutricional y creemos que podría estar relacionado precisamente al contenido de metales. Ya existen otros trabajos en los que se ha visto que la concentración de cobre afecta la coloración general de la cutícula, pero para este caso en específico no sabemos todavía si es algún cambio, por ejemplo, en contenido de cobre u otro metal.
Y lo que yo estaba diciendo, es que entonces supongo que cuando hacen intervenciones con la dieta, tienen más variabilidad que si es una mutante, ¿no? Yo creo que podría ser también dependiendo de cuánto alimento consuman. En general, sí tienen una variabilidad en las moscas, pero también por eso tratamos de cuidar como el tamaño del organismo, ¿no? Comentaba al inicio que tratamos de cuidar la densidad de insectos que crecemos por vial, porque sabemos que eso eventualmente va a afectar el tamaño y puede afectar cuánto alimento consumen, ¿no? Pero tratamos de cuidar esa variable para precisamente disminuir esa variabilidad. Muchas gracias. Pues es sumamente interesante el modelo bueno, no sé si esta pregunta está en orden o no, ya contéstela usted con los detalles que guste, pero ahora entonces usted va a estar trabajando aquí en el Simvestab Sí, también, eso, y bueno, eso me faltó mencionarlo al inicio. Sí, realmente tiene un mes que me incorporé al Simvestab, entonces estas son como la intención de todo lo que qué bueno. pretendo trabajar Y más o menos cuáles son las líneas de trabajo. sí, bueno, precisamente nos interesa, por ejemplo, en este caso, entender cuáles son estas, por ejemplo, aquí, en esta imagen, utilizando esta imagen, si esto tiene que ver con el contenido de metal, tiene que ver con algún otro, proteínas, alguna otro, cambios en proteínas, si no está absorbiendo de manera adecuada los nutrientes. Entonces es algo que nos interesa. También nos interesa, por ejemplo, eh, voy a utilizar esta imagen. ¿Qué pasa, no? A nivel del intestino, cuando tenemos una dieta con más carbohidrato con respecto a una dieta con mucha más proteína. Nosotros vemos que cuando tiene microbiota y no tiene microbiota hay cambios impresionantes en la morfología y células del intestino, pero también nos interesa ahora conocer cómo ocurren esos cambios cuando existe una dieta con más proteína o menos proteína. Y también en el caso del mosquito, lo mismo, ¿no? Como, por ejemplo, si existe un mosquito desnutrido, ¿cómo va a ser los cambios de esa morfología intestinal del mosquito desnutrido? Porque eventualmente eso va a impactar en cómo transmiten los patógenos. Ya, pues muy interesante ambos modelos por ser tan rápidos de generar y tan controlables en todo. Sí, Muchas muchas gracias. gracias a usted por Felicidades. las preguntas. Gracias. Gracias, doctora Paulina. Y gracias, doctora Maya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la ponente? Adelante, doctor Lenin. Pues gracias. Bueno, también, doctora Maya, si me permite aprovechar dado que usted acaba de ser graduada PIU, si les pueda comentar a los estudiantes de doctorado, qué es la PIU, ¿no? Para que sepan y también tal vez la puedan aprovechar. Sí, claro, desde luego. También bueno, les voy a poner por aquí mi información de contacto porque si eventualmente les gustaría aplicar, estoy completamente abierta para que me contacten y ya les pueda contar un poquito más detallada toda la experiencia del proceso de aplicación. Pero bueno, a grandes rasgos, el programa, yo apliqué en el programa, bueno, yo realicé mi postdoctorado en Estados Unidos, en la Universidad Johns Hopkins, y yo apliqué en el programa ya estando en Estados Unidos. Pero es posible también aplicar cuando todavía estás en México, en este caso, o en tu país de origen, ¿no? Porque es una beca para latinoamericanos, entonces aplican varios países latinoamericanos o personas de varios países latinoamericanos. Y básicamente, en este caso, la beca te permite realizar investigación postdoctoral durante, bueno, la beca consiste en que durante 2 años hay una parte de salario que se provee por parte del programa y aparte que eso es como
una de las partes más importantes, creo yo, es que la beca te provee de un fondo de $70,000 para que puedas comprar equipo y puedas organizar y armar tu laboratorio una vez que regresas a Latinoamérica, a tu país de origen. Entonces, bueno, en este caso fue muy afortunado la experiencia para mí porque yo realicé 4 años de investigación postdoctoral en la universidad, pero durante estos 4 años, 2 años, parte de mi salario lo cubrió la beca. Y ahora que estoy regresando a México, que estoy incorporándome al CIMVESTAT para abrir mi laboratorio, esta beca me provee el fondo de los $70,000 para yo poder comprar el equipo y poder armar mi laboratorio. Entonces, de hecho, ahorita yo ya estoy aquí en México, pero estoy en el proceso de realizar todas estas compras para enviar todo y transportar, de exportar todo ese equipo y poder comenzar el laboratorio. Pero yo creo que uno de los aspectos más importantes que tiene esta beca es toda la comunidad que se integra eventualmente. Y bueno, aquí también el doctor Lenin fue becario hace unos años del programa y esa fue la manera en la que nos conocimos. Entonces yo creo que una de las cosas más fundamentales del programa y como lo ponía aquí en mis agradecimientos es toda la comunidad PIU, tanto en México como internacional, que siempre ha sido, bueno, impresionante la manera en la que te extienden el apoyo y en la manera en la que haces todas estas conexiones y que eventualmente vienen a más oportunidades, ¿no? Como la de hoy, que gracias a este programa conocí al doctor Lenin y gracias a conocer al doctor Lenin estoy aquí el día de hoy con ustedes compartiendo un poco de lo que hago. Entonces yo creo que sí ha sido fundamental este programa en mi carrera. Y sí, desde luego, si alguien tiene interés en aplicar y que quiere saber más sobre mi experiencia en general y también en la estancia postdoctoral en Estados Unidos, me pueden contactar, me pueden enviar un correo y estoy abierta a realizar alguna reunión para comentarles un poco más respecto al programa. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta adicional o comentario adicional para la doctora? Me parece que no. En ese caso, le agradecemos muchísimo, doctora, por su excelente presentación y pues le entregamos aquí de manera virtual, por lo pronto, Voy a... constancia de Ok. participación. Le agradecemos muchísimo, es un trabajo maravilloso, muy bonito y muchas gracias por la invitación para los estudiantes de doctorado para participar en este programa. Y bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, buen día para todos. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.